Continuando con el estudio sobre los números complejos, haremos un ejercicio sobre suma y multiplicación de números complejos. Pero antes recordaremos o aprenderemos los conceptos básicos para poder operar bien con los números complejos. Primero que todo, hay que recordar qué es un número complejo. Un número complejo es una pareja ordenada de números reales, donde la primera componente es la parte real y la segunda componente es la parte imaginaria. Esta se llama la representación como pareja ordenada de un número complejo. Hay otra representación que es la forma estándar, que se escribe como A más BI. También en esta representación tiene una parte real y una parte imaginaria. A, parte real; B, parte imaginaria; y la I, recordamos que I es la raíz cuadrada de -1. Esa es la base de los números complejos, donde nacen los números complejos, en las raíces de raíces pares de números negativos. Otra cosa importante es saber cuándo dos números complejos son iguales. Digamos, el complejo AB, cuando es igual al complejo CD. Aquí la parte real es A, aquí la parte real es C, parte imaginaria es B y acá la parte imaginaria es D. Entonces los dos complejos van a ser iguales cuando las partes reales son iguales y cuando las partes imaginarias son iguales. Esa es la condición para que los complejos sean iguales. Ahora, la suma de complejos. Hagámoslo primero que todo como parejas ordenadas. Entonces, el complejo AB más el complejo CD va a ser igual a un complejo cuya parte real es la suma de las partes reales, o sea, A más C, y la parte imaginaria es la suma de las partes imaginarias de los complejos, o sea, B más D. Eso sería como en la representación de pareja ordenada. Ahora, en la forma estándar tendríamos A más B más C más D igual. Hemos escrito los dos números complejos en la forma estándar. Aquí lógicamente se suman las partes reales, que son A más C, y sumamos las partes imaginarias, que son B más D. Esto multiplicado por I. Aquí se ve la importancia de la notación estándar, que nos va a permitir trabajar con números complejos como trabajamos con números reales, como trabajamos en álgebra. De la misma manera se suman, se restan, se multiplican. Vamos a ver la multiplicación.
como pareja ordenada, quedaría A, B multiplicado por el complejo C, D. Aquí hay una formulita que uno debe aprender. La parte real del nuevo complejo es la multiplicación de las partes reales, o sea, A por C, menos la multiplicación de las partes imaginarias, D por D. Y la parte imaginaria está formada por la multiplicación de la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo, o sea, A por D, más la parte imaginaria del primero por la parte real del segundo, o sea, B por C. De esa manera haremos la multiplicación como pareja ordenada, y en la forma estándar nos quedaría A más BI por C más DI. Aquí nosotros vamos a multiplicar como multiplicamos en álgebra, como multiplicamos números reales, variables reales. Entonces nos quedará A por C más, aquí será B por C y acá sería A por D más A por D y finalmente sería más D por B y al cuadrado. Simplificando, esto nos va a quedar A por C más B por C y más A por D y este y al cuadrado sabemos que es menos 1 por dB, nos quedará menos D por B. Lógicamente esta multiplicación es la misma que obtuvimos cuando trabajamos con pareja ordenada. La parte real es AC menos DB y la parte imaginaria es BC más AD. Entonces, aplicando estos conocimientos, vamos a hacer la suma y la multiplicación de esos complejos que tengo propuestos. Inicialmente vamos a hacer la suma como parejas ordenadas. Lo dijimos anteriormente que para ello sumamos las partes reales y sumamos las partes imaginarias. Sería entonces 3 más 2 y las partes imaginarias sería 5 menos 3. Sumamos 3 más 2 da 5, coma, y 5 menos 3 da 2. Ese sería el resultado de la suma de esos dos números complejos. Un complejo que tiene como parte real 5 y parte imaginaria 2. ¿Cómo lo haríamos? Con la forma estándar. Nos quedaría así: 3 más 5i es el complejo 3,5 en la forma estándar, más 2 menos 3i.
Ese es el segundo complejo escrito en la forma estándar. Entonces sumamos las partes reales. Nos va a quedar así. 3 más 2 partes reales más partes complejas sería 5 menos 3 por i. Sumando quedaría 5 más 5 menos 3 da 2 y lógicamente tiene que ser la misma respuesta que obtuvimos en el método anterior. Ahora la multiplicación. La multiplicación la hacemos entonces así: 3,5 por 2,3. Vamos a verla como pareja ordenada. Nos quedará así. La parte real es la multiplicación de las partes reales, o sea, 3 por 2 menos la multiplicación de las partes imaginarias, o sea, 5 por menos 3. Ahora la parte imaginaria es la multiplicación de esta parte real con esta parte imaginaria, o sea, 3 por menos 3 más, y la multiplicación de esta parte imaginaria con esta parte real, 5 por 2. Ese sería el número complejo que da como resultado. Hagamos las operaciones. 3 por 2 da 6, menos por menos da más, 5 por 3, 15. Aquí nos da menos, 3 por 3, 9, más 10. Esta suma de 6 más 15 da 21, y este menos 9 más 10 da 1. Ese sería el resultado de esa multiplicación utilizando parejas ordenadas. Ahora hagámoslo de la forma estándar. Sería así: 3 más 5i por 2 menos 3i. Hagámoslo como hacemos en álgebra. 3 por 2, 6, más 2 por 5i da 10i, menos 3 por 3, 9i, menos 3 por 5, 15, y a la 2. Simplificando nos va a quedar 6, 10 menos 9 da 1, entonces nos queda más i al cuadrado menos 1 por menos 15 da más 15. Simplificando 6 más 15 da 21 más i. Y ese es lógicamente el mismo resultado que hicimos anteriormente.